Enredando las mañanas. Bueno, y así volvemos con este Enredando las Mañanas desde San Luis, y como mencionábamos anteriormente, vamos a escuchar a Leticia Corral, que es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la Regional Sur del Gran Buenos Aires. Nos cuenta acerca de la situación que está viviendo una institución pública de salud en base a la ley 27.610 que no se está cumpliendo. Enredando las mañanas. Hola, mi nombre es Corral Leticia, yo soy integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la Regional Zona Sur del Gran Buenos Aires. Nosotras hace aproximadamente 15 días recibimos la noticia del cierre de la Consejería de Villa Independencia, que es una consejería histórica, que es un centro de salud que brinda asesoramiento e interrupciones voluntarias del embarazo. Le decimos que es una consejería histórica porque antes, cuando no teníamos la ley 27.610 que garantiza el acceso al aborto, en ese centro de salud se garantizaban lo que se llaman las interrupciones legales del embarazo, ¿sí? Las interrupciones por causales. Entonces, nosotras ya veníamos hacía tiempo haciendo una evaluación bastante negativa respecto de cómo se estaba implementando la ley en el municipio, y por eso el año pasado nos habíamos reunido con las autoridades de la región sanitaria sexta. Lomas de Zamora es un municipio que además, que junto con otros municipios de la región forman lo que se llama la región sanitaria sexta, ¿sí? La provincia de Buenos Aires se divide en regiones sanitarias. Bueno, cuando nos reunimos con las autoridades, nosotros le pusimos de alguna manera en consideración cuáles eran nuestras objeciones, nuestras denuncias, nuestra postura respecto de cómo veíamos que se estaba implementando la ley en los diferentes municipios que integran la región sanitaria, ¿no? Entonces, en ese momento nos presentaron cifras de cómo se venía implementando y cuáles eran las principales dificultades y desafíos, ¿no? Bueno, hicimos como un intercambio de pareceres y obviamente de experiencias en cuanto a cómo veíamos que se venía implementando la ley. Desde ese entonces pasó, un tiempo en el medio, un tiempo considerable, y nosotros enviamos 2 cartas o 2 pedidos de solicitud de reunión a la Secretaría de Salud del municipio de Lomas de Zamora. Bueno, durante ese periodo nosotras no recibimos una respuesta a esas solicitudes. Y a partir de justamente enterarnos de esta situación del cierre de la Consejería de Villa Independencia, decidimos presentarnos directamente en la Secretaría de Salud, y esto ocurrió el 27 de julio. La campaña, la Regional Zona Sur, acompañada por otras organizaciones, nos hicimos presente en la Secretaría de Salud, hicimos una ocupación pacífica y lo único que queríamos era ser recibidas por el secretario, ¿no? Porque necesitábamos justamente trasladarles no solo justamente este conflicto que teníamos con el cierre de esta consejería, sino también otras cuestiones que tienen que ver con los problemas que tiene el Hospital Zonal, que es un hospital que, si bien no depende del municipio, depende de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que la dirección responde, ¿no? Políticamente la dirección del hospital responde políticamente al municipio, ¿no? Entonces, en ese hospital, que es el hospital más importante, no se está garantizando directamente la interrupción de las IVE, ¿no? Las interrupciones voluntarias del embarazo. Entonces, por ese motivo, dijimos, listo. O sea, si no recibimos respuesta, nos vamos a hacer presente en la Secretaría. Ese día, el secretario no estaba, nos quiso atender otro funcionario, otro directivo de un área dentro de la Secretaría de Salud, y nosotras estábamos bastante plantadas en que necesitábamos hablar justamente con el secretario, porque nosotras necesitábamos justamente poner en conocimiento, a la Secretaría de Salud todas las instancias en las que veíamos que el municipio estaba fallando en la implementación de nuestro derecho, ¿no? Estuvimos ahí durante la mañana, obviamente ese día no nos recibieron y se comprometieron a brindarnos una reunión que finalmente se realizó el miércoles 2 de agosto, ¿no? El 2 de agosto fuimos recibidas en la Secretaría de Salud
por justamente el secretario de Salud, que se llama Mariano Ortega, la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Sonia Nani, la directora de Maternidad e Infancia, Sabrina Caputo, el coordinador de Ginecología, Juan Manuel Cerini, y la coordinadora de Trabajadores Sociales, Gabriela Guglielmoni. Bueno, la reunión fue bastante amena con todos los funcionarios, y nosotras obviamente fuimos con todas nuestras demandas. Las principales demandas tenían que ver justamente con, si bien en el municipio publican que hay 8 centros de salud que garantizan las interrupciones voluntarias del embarazo, nosotras notamos que hay muchas dificultades en el acceso en 7 de ellos. O sea, hay uno que funciona con cierta eficacia y eficiencia, pero la mayoría presenta dificultades. ¿Por qué? Quizás es que esos centros de salud tienen una sola persona que garantiza, por lo tanto, la persona que necesita hacer una interrupción voluntaria tiene que tener la suerte de coincidir justo en ese día para dar con el profesional que puede solucionar su pedido, ¿no? Muchas veces cuando las personas acuden a lo que se llama al hospital zonal, que es el Hospital Gandulfo, reciben un papelito donde les indican a qué consejerías tienen que ir. Entonces la persona tiene que estar de alguna manera peregrinando por gran parte del municipio hasta dar con el centro de salud que justamente resuelva la interrupción, ¿no? En otro momento, en otras instancias, supuestamente ahora eso ya no ocurre, pero en un momento sí ocurrió, era que en los centros de salud no te brindaban el misoprostol. O sea, vos ibas, solicitabas la interrupción y ahí mismo tenías que volver a la Secretaría de Salud, que está bastante alejada del centro, ¿sí?, del municipio, y ahí te daban la medicación para que vos puedas hacer el procedimiento de interrupción del embarazo. Además de eso, no hay ningún tipo de información que puedas consultar, no solo en las redes sociales, sino en los centros de salud, de a dónde acudir, ¿no? Eso es como la principal traba que encontramos, ¿no? O sea, una persona que vive en Lomas de Zamora, si no está vinculada a las redes feministas, no sabe a dónde tiene que dirigirse. Entonces nosotras esto lo planteábamos en la reunión, recibimos constantemente un montón de pedidos, ¿sí? Y esto no solo en Lomas de Zamora, porque también a veces por cuestiones de visibilidad de la organización, recibimos mensajes de un montón de provincias o incluso del interior de Buenos Aires, consultando a dónde dirigirse. O sea que evidentemente no hay una real difusión, no solo del 0800 Salud, que es el lugar a donde llamar para poder justamente pedir un turno en el centro de salud que te quede cercano a tu domicilio, sino que en esos centros de salud tampoco te brindan la información. Además de eso, en algunas situaciones recibimos denuncias de maltratos, ¿sí?, en algunos centros de salud, donde justamente, a las personas las tienen horas esperando que las atiendan y a veces vos esperás 2 o 3 horas y resulta que después te dicen, no, el profesional no está, tenés que volver mañana, por ejemplo. Eso ha sucedido en reiteradas ocasiones. También han pasado situaciones donde te exigen una serie de análisis de rutina cuando, digamos, lo que indica la ley es que tiene que ser con la ecografía en mano. Bueno, una serie de dificultades que lo que hacen justamente es obstaculizar el acceso al derecho, ¿no? Entonces, fuimos con todos nuestros pedidos, nuestras exigencias y, los funcionarios nos recibieron con data precisa de cuántos abortos se han realizado, de cómo, ha cambiado la situación del año pasado hasta ahora. Teníamos cierta disparidad, o por lo menos en lo que nosotros venimos evaluando desde nuestro monitoreo social. No sé, de alguna manera no se asemejaba, digamos, a la evaluación que tenían los funcionarios de lo que ha sucedido del periodo del año pasado a este, que ellos notaban ciertos avances en cuanto a la implementación de la ley. De esa reunión escucharon cuáles eran nuestras exigencias y surgió el compromiso por parte del municipio a invertir justamente en la difusión. Eso, digamos, lo hicieron porque, en las redes sociales, sobre todo la Secretaría de Salud, hace un par de días salió publicado cuáles son los centros de salud, con los horarios en el que una persona puede interrumpir un embarazo y en qué días justamente están los profesionales para que la persona que vaya no tenga que estar perdiendo tiempo, digamos, y haciendo, digamos, malabares para ver cuándo es el día que puede dar con la persona concreta y no pasar por situaciones de violencia, ¿no?
Entonces, bueno, ese compromiso, digamos, aparentemente comenzó, digamos, a cumplirse. Y por otro lado, también nos dijeron que el año que viene, o sea, van a monitorear que los 8 centros de salud que indicaron, bueno, funcionen tal cual lo indica la ley, porque obviamente este es un abordaje multidisciplinario, ¿sí? Donde justamente no es solamente interrumpir, sino obviamente abordar, digamos, el cuidado de la persona que va a tener la consejería, porque se llaman consejería pre y posaborto, para justamente hacer todo el proceso en un ámbito cuidado tal cual lo indica la ley, y no que esa persona justamente sea violentada desde la mesa de entrada, ¿no? Por ejemplo, del centro de salud. Entonces ahí el municipio se comprometió a que incluso nos invitó a nosotras a participar de lo que sería una capacitación a todo el personal no médico, justamente para poder funcionar mejor, ¿no? Porque hubieron muchos casos donde hay personas que se acercan a los centros de salud y quizás la persona que está en la mesa de entrada le dicen, no, acá esas cosas no se hacen, por ejemplo. Dice, acá abortos no se hacen. O como otro caso de una compañera que nosotras tenemos conocimiento porque, bueno, es parte de un movimiento social, cuando fue al Hospital Gandulfo, por ejemplo, en la mesa de la salud, en la mesa de entrada del hospital zonal principal, le dijeron, bueno, sí, te vas a tener que quedar internada, o sea, brindando información totalmente errónea, porque, digamos, una interrupción cuando está dentro de las semanas de gestación que le indica la ley, no tiene por qué tener una internación, porque la práctica es totalmente segura, ambulatoria, o sea, si la práctica es con el uso del misoprostol, no necesita o no requiere internación. Entonces, bueno, se da muy mala información, lo que genera a veces no solo situaciones de angustia, sino también desinformación, ¿no? En las personas que justamente están solicitando una ayuda, ¿no? Entonces, bueno, el compromiso que asumió entonces el municipio, en este caso la Secretaría de Salud, era justamente invitarnos a esta capacitación con el personal no médico de los centros de salud que garantizan las IBE. Y además de eso, bueno, también la apertura de 4 nuevas consejerías, que eso será para a partir del año que viene. Eso es lo que nos han dicho, digamos, a partir de esa reunión que tuvimos el 2 de agosto. Bueno, en principio nosotras, bueno, pensamos que es importante tener estos espacios, digamos, con funcionarios, porque justamente es interesante cotejar, ¿no? Cómo se implementan las leyes y de alguna manera también los datos concretos que nosotras manejamos, porque, bueno, digamos, estamos justamente acompañando a las personas que necesitan una interrupción. Entonces, bueno, decidimos que cada un mes nos iban a invitar a hacer mesas de trabajo para poder ir mejorando en la implementación de la ley. Bueno, esta es como la primera instancia que nosotras tomamos como regional con un municipio, pero nuestra idea es hacer esto mismo en todos los municipios que integran la región sanitaria sexta, porque consideramos que esta es nuestra misión, ¿no? La campaña por el derecho al aborto durante muchísimos años, durante más de 15 años, luchó por obtener una ley, ¿no? Ese objetivo se cumplió y ahora hubo que redefinir, ¿sí?, el sentido de la organización y sus objetivos. Este nuevo objetivo es luchar por la plena implementación de la ley, lo que decíamos el otro día al secretario de Salud y los otros funcionarios que estaban presentes. O sea, no solo queremos que se garanticen abortos, sino también queremos que se garanticen tal cual lo indica la ley. O sea, queremos abortos de calidad, no queremos que ninguna persona atraviese situaciones de dolor, por eso también consideramos importante que se dé lo que se llama el combipac, o sea, que no sea solo el misoprostol, sino también que haya mifepristona, porque eso también es parte de los logros que hemos tenido como activistas, que haya MEU, por ejemplo. En Lomas de Zamora no existe la posibilidad que si una persona puede, o sea, si una persona quiere interrumpir un embarazo a partir de esa técnica, no tiene la posibilidad. Y además de eso, porque cuando empieza a fallar un municipio, claramente las personas, por ejemplo, nosotros estamos a 20 minutos de tren del centro que es Capital Federal. Y bueno, muchas personas cuando ven que el circuito para acceder a un aborto en el municipio se complica, necesariamente viajan a Capital para resolver con celeridad, ¿no? Entonces eso hace
que se centralice, digamos, y que obviamente los otros servicios empiecen también a funcionar mal, ¿no? Entonces, la importancia justamente de hacer estos monitoreos territoriales tienen que ver con estar expectantes de cómo se implementa la ley. Ese va a ser nuestro rol como activistas, estar ahí indicando, marcando, denunciando cuando el Estado no garantiza, cuando el Estado no cumple, cuando el Estado no invierte justamente en nuestro derecho, en nuestra salud, ¿sí? Nosotras ya como activistas de la campaña, históricamente, incluso durante el debate en el 2018 y en el 2020, que finalmente obtuvimos la ley, quedó clarísimo que el aborto es un problema de salud pública, que tiene muchísimas aristas sociales y que es necesario que el Estado garantice y que garantice según el articulado de la ley, ¿no? Estamos en un momento de crisis social que todo hace pensar que las cosas van a empeorar en términos económicos. Entonces, bueno, siempre en esas situaciones de crisis, digamos, aumentan, ¿no? Los abortos porque claramente, ¿no? O sea, las mujeres y las personas con capacidad de gestar siempre justamente hacemos una evaluación de nuestra situación, si queremos o no queremos gestar y parir, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, lo que quise justamente redondear al finalizar el audio era esta cuestión de que en los momentos de crisis, justamente esta decisión, ¿sí?, sobre maternar o no maternar, a veces está bastante vinculada a las condiciones materiales y sociales, sobre todo, y económicas, que hacen que puedan aumentar estas tasas de aborto, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de eso, es un derecho, es una ley y el Estado está obligado a garantizarla. Entonces, vamos a seguir luchando, vamos a seguir exigiendo lo que nos corresponde, o sea, la garantía de nuestro derecho a decidir, y vamos a seguir cuidando nuestra ley que tanta lucha nos ha llevado y que obviamente no vamos a dar un solo paso atrás. Así que, bueno, como publicamos en nuestras redes sociales, los pañuelos no se guardan, vale la pena seguir luchando y vamos a acercarnos a todas las secretarías de salud justamente para exigir que el aborto se cumpla, ¿sí? Las interrupciones voluntarias del embarazo se garanticen y que se garanticen abortos de calidad sin violencias. Bueno, muchas gracias. Enredando las mañanas. Bueno, y escuchamos a Leticia Corral, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto. Sí, explicando ahí detalles de lo que acontece concretamente en la zona de Lomas de Zamora con respecto al aborto, y que son situaciones que se repiten a lo largo y a lo ancho de todos los territorios, y que eso indica lo que decíamos cuando se sancionó la ley 27.610, que seguirá haciéndola vivir, precisamente porque las situaciones se repiten a lo largo y a lo ancho del territorio, y los sistemas de salud están siempre al pie del cañón, los sectores antiderechos, para hacer dilaciones de todo tipo. Lo vemos aquí en San Luis, que es una de las problemáticas. Llega la medicación del programa Salud Sexual Reproductivo de la Nación, el programa Salud Sexual Reproductivo local lo distribuye a los centros de salud que considera hay profesionales que garantizan la ley, pero en el medio suceden cosas como el laberinto, el recorrido laberíntico para llegar a hacerse una ecografía, ¿verdad? Que es uno de los pasos que hay que cumplimentar para que entreguen la medicación del sistema de salud público. Es realizarse una ecografía para constatar el embarazo, las cantidades de semanas, y como mencionan en el sistema de salud, esa ecografía garantice que la persona pueda avanzar sin riesgos, si se quiere. Y otra de las cosas que nombró Leticia y que se ve mucho es la parte objetora, la parte administrativa. No siempre es el médico o la médica, que encima, como no decís del laberinto que es encontrar ahí para un pedido de ecografía, mucho más se hace cuando no te dan la información o no hay capacitación. Bueno, yo creo que capacitación no sería tanto la excusa, sino esto, no hay voluntad de que la persona
pueda acceder a su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y aún tenemos y seguimos teniendo relatos de, ¿en serio vas a abortar? O sea, tratando de convencer a la persona para que lleve adelante un embarazo no deseado. O tratando de convencer o metiendo miedo. La importancia de comprender que quienes garantizan una interrupción del embarazo, quienes garantizan un aborto en el sistema de salud, es todas las personas que integran ese sistema de salud, que no son solamente los profesionales, el ginecólogo, la ginecóloga, la obstetra, sino también el personal administrativo que recibe a esa persona que va a solicitar un embarazo, y que allí está, en la mayoría de los casos, el primer impedimento, la primer dilación, el maltrato, el ninguneo, en sus distintas variantes, desde no brindarle información, desde maltratar, desde retar. Si la ley indica que la persona no tiene por qué justificar, es una interrupción voluntaria del embarazo, el nombre lo dice, y voluntariamente voy a solicitar un embarazo y no tengo por qué dar explicaciones. Enredando las mañanas.